Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra, esto dice el Señor. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Versículo 3: hasta un buey conoce a su dueño, y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¿Qué nación tan pecadora? Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos, que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? Se rebelarán para siempre. Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén está abandonada, como el refugio del cuidador en un viñedo, como la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Este es un texto con el cual empieza el libro del profeta Isaías y expresa una gran verdad, y es acerca de la depravación y el pecado que yacía en el pueblo. Y es interesante porque en el versículo 2 dice: escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra. Es decir, este mensaje se extiende para toda criatura de los que están en los cielos y todo lo que está en la tierra. Es interesante porque el versículo 3 dice: hasta un buey conoce a su dueño, y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Pues bien, este mensaje lo hemos titulado: luego de parecer un animal, solo Dios es mi bien. Luego de parecer un animal, solo Dios es mi bien. Pues a lo largo de la predicación que vamos a tener el día de hoy, usted va a entender el por qué este título. Y si bien es cierto, miren por favor el versículo 2 de Isaías: hasta un buey conoce a su dueño, y un burro reconoce los cuidados de su amo. Es interesante porque estas son bestias que no tienen una capacidad de raciocinio, sino que las bestias se mueven por instinto, por la costumbre. Están en medio de los hábitos, y en medio de los hábitos ellos, al acostumbrarse a que su amo todo el tiempo está teniendo cuidado de ellos, pues ellos reconocen a su amo. Ahora, es interesante porque aparece un pero en el versículo: Israel no conoce a su amo. Entre otras cosas, el hombre al cual Dios ha tenido misericordia está hablando puntualmente de Israel. Ellos que tenían raciocinio, ellos que tenían una capacidad intelectual diferente al de una bestia, no reconocían a su amo. Pues bien, el texto que vamos a considerar el día de hoy, para dar continuidad a una serie que hemos iniciado, es el Salmo 73. Les animo a que abran su Biblia en ese Salmo 73. Y antes de hacer lectura de ese texto, ¿qué tal si oramos al Señor? Vamos a orarle al Señor. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque éramos como unas bestias, dice tu palabra, como unas bestias que no entendíamos. No entendíamos todo el favor, todo lo que has hecho en medio de nosotros.
como dice en el Salmo 73, hasta que por tu gracia en tu santuario nos mostraste la manera de proceder de los impíos, pero también nos diste entendimiento del valor de lo que ha sucedido en nosotros. Señor, te damos gracias, porque sin merecerlo, tú te has derramado y has mostrado tu grandeza, tus perfecciones, tus atributos, tu naturaleza, y has expresado porque rebosas de amor. Has expresado tu amor en Jesucristo. Nos has manifestado tu amor, Señor. Nos has dado al Cordero, y en Él, solo en Él, podemos nosotros tener una herencia entre los santos. Gracias, porque solo en Cristo podemos tener la garantía de que tú estás en medio de nosotros y de que lo que has prometido para tus hijos lo hallaremos, Señor. Gracias por tu fidelidad. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quisiera que fuéramos al Salmo 73, por favor. Salmos 73. Y voy a pedirles, por favor, que hagamos lectura de ese salmo, pero en la Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? Así que si me pueden ayudar ahí, en la Nueva Traducción Viviente va a aparecer ese texto y vamos a leerlo a continuación. Miren, por favor, lo que dice este texto. En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. ¿Tienen el cuerpo tan sano y fuerte? No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. Lo que su corazón, maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Versículo 9. Se jactan contra los cielos mismos, y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces, escuchen esto. Me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas
de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarme mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio. Al Señor soberano mi refugio. Y a todos les contaré las maravillas que haces. Hermoso texto. Permítanme, por favor, ¿ustedes han considerado seriamente cuán afortunados ustedes son? ¿Cuán afortunados somos los que permanecemos, los que hemos creído en Él? Pregúntele al que está a su lado. ¿Usted ha considerado cuán afortunado es al creer legítimamente en Dios? Al aprender a esperar en Él. Hemos estado hablando durante todo este mes acerca de la herencia que el Señor, que en Cristo tenemos, que el Señor nos ha dado. Como mencionamos, hemos pasado de ser esclavos a ser ¿qué? Hijos. Hemos pasado de ser unos deudores a ser ¿qué? Herederos. ¿Conoce usted lo afortunado que es? ¿O eres el que lleno de amargura camina viendo cómo ocurre con los demás, sin considerar cuán bueno ha sido Dios contigo? A veces las personas van a la iglesia, se congregan, escuchan del Señor, a lo mejor oran, se reúnen en las actividades de la iglesia, pero no conocen cuán privilegiados y cuán favorecidos y cuánta gracia hay en el simple hecho de poder creer en Jesucristo, de poder caminar lleno de esperanza. Y contrario a esto empezamos a mirar ¿qué? Como a otros horizontes. Consideramos, le damos lugar a la amargura en nuestra vida, a la queja, y en momentos empezamos como a decir, pero tan chévere ellos. Pero mira que a ellos no les falta. Y empezamos a considerar lo que viven otras personas. Y desestimamos lo que está ocurriendo con nosotros. Ciertamente este salmo nos permite conocer dos momentos diferentes que ocurrió con un mismo hombre. Es un mismo hombre el que está viviendo dos momentos diferentes, y esto es una gracia que el Señor le permitió a este hombre. Ahora, yo creo que aquí en la iglesia, los que somos conscientes de lo que ha ocurrido, creo que de la misma manera puede ocurrir con nosotros. Yo creo que nosotros podríamos pararnos y decir, wow, antes a lo mejor mi vida tenía esta manera de percibir las cosas. Antes envidiaba, antes me quejaba, antes no vivía en contentamiento, pero ahora agradezco al Señor. Él ha sido mi refugio, mi consejo. Como dice el final de este capítulo dice, he puesto a Jehová el Señor, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pues bien, estas dos cosas ocurren, por supuesto, a un mismo hombre. Este salmo, escuchen esto, expone la naturaleza humana en la costumbre de admirar lo ajeno y desestimar lo propio. El hombre naturalmente, aun cuando tiene, está viendo hacia el otro patio, está viendo hacia la otra frontera. ¿Qué es lo que me falta? Pero lo tiene. Hay personas que tienen mucho en cuanto a recursos,
tienen lo que otro no tiene y envidia lo que otro tiene. Eso hace parte de la naturaleza humana. Admiran lo ajeno y desestiman lo propio. Pero también este salmo expone la gracia divina al permitir un entendimiento profundo de lo que sucede en quien procura con diligencia conservar la pureza de su corazón. Este salmo nos muestra cuán paciente es Dios en darnos razones aun cuando no las merecemos. Creo que toda la Biblia está envuelta en esto. Hay muchas razones, muchos motivos que Dios da al hombre cuando no lo merece. El hombre no merece un entendimiento profundo de las cosas, pero Dios por su gracia lo hace. Este salmo además da respuesta, como muchos otros, de la realidad que se vive en el mundo, donde encontramos por un lado a los malvados y por el otro a quienes procuran el bien guardando su corazón. Así que, además de lo que hemos hablado, procura este salmo, podemos ver en él, en esta realidad, a un grupo de malvados, pero a un grupo también de aquellos que guardan y purifican su corazón y se esfuerzan diligentemente en la santidad para con el Señor. Lo vamos a ver a continuación. Este escrito es precioso, ¿no les parece? Este Salmo 73 es precioso, hay abundante gracia en cada línea, es como un río que fluye y sacia, pues responde al hombre preguntón, a ese ser que razonablemente procura entender la vida. ¿Usted quiere entender la vida? Usted a lo mejor por su razonamiento pretende a lo mejor hacer preguntas. Pues bueno, este salmo es maravilloso para contestar aquellas preguntas del por qué ellos tienen, del por qué yo no tengo, del por qué y de desestimar lo que el Señor me ha dado por estar pensando en lo que otros tienen. Si usted nota en el salmo, lo que aquel hombre tiene no se compara con aquello que otros tienen. En la segunda parte del salmo, y hablo de la segunda parte a partir del versículo 21 en adelante, en esa parte está exponiendo todas aquellas cosas virtuosas que el hombre de Dios tiene. Pero cuando leemos a partir del versículo 4 hasta el versículo 12, vemos todas aquellas virtudes o aquellas cosas que el hombre de maldad tiene. Nada se compara con lo que Dios nos da. Si usted hace un paralelo entre estos dos momentos, del versículo 4 hasta el versículo 12, y desde el versículo 21 hasta el versículo 28, si usted hace un paralelo entre estas dos, creo que hay virtudes, hay regalos, hay dádivas que solo el Señor da y que no se comparan con lo que el hombre en medio de su pecado puede alcanzar. Hay un ser, el hombre, por supuesto, que trata de entender la vida y milita, escuchen esto, siendo tentado a desistir como si el caminar en el Señor fuera una pérdida de tiempo. Y esto lo vemos en este salmo. Hay personas que dicen, no, pues como que yo más bien como que pues sigo en lo mismo. Pues yo más bien, pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué aprendo del Señor? Si ellos están como mejor que yo. Pues esto es lo que el salmista estaba expresando. De hecho, se atreve a preguntar en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Nótese cómo la admiración de lo ajeno aplasta nuestra identidad. Aplasta
nuestros esfuerzos, nuestra diligencia, la gracia del Señor. Esto es algo vergonzoso, horrible. Llegar a pensar que caminar en el Señor es una pérdida de tiempo. Esto es algo pecaminoso. Este salmo brinda descanso y promueve la proclamación de las verdades eternas de Dios. Definitivamente hay mucha gracia de Dios en este escrito. Pues sin merecer tal cosa, Dios nos brinda esperanza y alumbra el entendimiento del que guarda su corazón en el Señor, llevándolo a considerar que ninguna cosa en él será hecha en vano. Cuando el animal se da cuenta, cuando el hombre que parece un animal se da cuenta de cuán dichoso es, entonces ese hombre simplemente concluye con lo que dice el título de la predicación: solo Dios es mi bien. Ese hombre testarudo, tonto, ese hombre miserable, solo cuando conoce a Dios y valora su gracia, se dará cuenta de sus tonterías, se dará cuenta que simplemente fue paciencia de Dios que lo sostuvo, su gracia. Somos tentados en todo el tiempo somos tentados. Dígale que es a su lado: todo el tiempo eres tentado. Y a veces pensamos que somos tentados simplemente en el ámbito sexual. Cuando hablamos de tentación, pensamos rápidamente como el sexo. Pero somos tentados. De hecho, este salmo expresa la tentación de un hombre. Y expresa la tentación de un hombre, y Matthew Henry lo describe en 3 momentos. Lo primero es cómo le vino la tentación al hombre. Versículo 2 al 14. ¿Cómo le vino la tentación? Número 2, ¿cómo salió de la tentación? Versículo 15 al 20. Y número 3, ¿cómo sacó provecho de la tentación? Me gusta mucho esto que describe Matthew Henry en su comentario acerca de este salmo, porque él menciona que desde el versículo 2 al 14 dice cómo vino la tentación, por dónde fue tentado el salmista. Y cuando vemos fue en la contemplación de lo ajeno, de lo que tenían otros. La envidia había subido a su corazón. Estaba siendo tentado. Vino la tentación. Por favor, piense cómo ha venido la tentación a su vida. ¿Por dónde ha venido Satanás a tentar nuestras vidas? Ahora, piense ahora cómo podemos salir de la tentación, o cómo hemos salido de la tentación. Porque este salmo expresa un hombre que logró salir de la tentación. Dice que cuando él entró en el santuario de Dios, empezó a entender el fin de los perversos. Pero número 3 nos muestra cómo sacó provecho de la tentación. Vino la tentación y con un entendimiento dijo: wow, lo que vino era para hacerme tropezar, pero ahora yo saco provecho de esto. Solo Dios es mi bien, solo Él es mi refugio. No deseo nada en la tierra, sino solamente al Señor. Escuchen esto. Somos tan necios, somos tentados todo el tiempo a considerar mejores herencias las encontradas en la tierra que aquella que proviene del cielo. Somos tentados todo el tiempo y deseamos tanto, y nos olvidamos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hay gravedad de pecado cuando somos tentados y caemos, no solo a querer tener lo que otros tienen, sino a hacer lo que otros son. Este salmo expone la fealdad del incrédulo y la pretensión ignorante del que ha sido favorecido por Dios a conocerlo y lo considera como poco. Dígale que está a su lado: no es poco el conocimiento del Señor. No lo tengas como poco el vivir en la pureza que el Señor demanda.
No tengas como poco el vivir en la santidad que Dios demanda. No, pero es que si yo no estuviera con el Señor, a lo mejor estaría mejor. Oh, por Dios. Somos tan necios que no valoramos a Dios como nuestra herencia, sino que consideramos como herencia cualquier otra cosa vana en este mundo. Ciertamente Dios mismo es la herencia de su pueblo y de cada creyente. Miren por favor Jeremías capítulo 10. Jeremías 10. Dice el texto en el versículo 10: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo. Escuchen la herencia. ¿Qué herencia? Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, le dice el Señor al profeta: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor. Porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Versículo 16. No es así. No es así la porción de Jacob. Porque él es el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Lo que está exponiendo el profeta es la grandeza del Señor, su capacidad, su alcance, pero le está haciendo saber al pueblo cuán bienaventurados y cuán dichosos es que tengan a Dios de su lado, que Dios los haya favorecido. Dice, no es así la porción de Jacob. Como quien dice, no es así la herencia de los hijos de Dios, porque la herencia de los hijos de Dios es el hacedor de todo. Qué bueno es poderlo entender. En el Salmo 16, versículo del 5 al 6, el salmista, en este caso David, mire lo que escribe: Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mis suertes. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. A mí me impresiona este texto porque dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Ni siquiera que me he ganado, sino que me ha correspondido, me ha tocado. Yo no me gané esto, yo no quise escoger esto. Esto llegó a mí y las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Es maravilloso. Somos miserables al desear las cosas de la tierra con tanta vehemencia. Y hoy en día, familia, esto es vulgar en los púlpitos. Esto es, pareciera como si desde los púlpitos se impulsara a la gente a que amara más y se aferrara con vehemencia a cosas terrenales. Pareciera como si se predicara para que a las personas les salieran raíces en esta tierra y amara más y con vehemencia se aferraran a cosas vanas en esta tierra. Pues somos miserables al desear las cosas con vehemencia de esta tierra. Ciertamente en Colosenses capítulo 3 dice, si pues has resucitado, poned la mira ¿qué? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. La herencia que Dios nos ha dado es grande, familia. Ciertamente nuestras actitudes frente a las circunstancias de la vida demuestran dónde está nuestra verdadera herencia. Pues vivimos entendiendo lo que tenemos en Cristo
o persiguiendo alguna cosa de manera incansable. Miren por favor Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Escuchen, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermoso. Ciertamente la naturaleza de la heredad es gracia inmerecida. Si nada hemos ganado, ¿por qué lo que se nos ha dado por gracia lo desechamos y no lo valoramos? Mire, entender, familia, cuánta gracia hay en que se nos haya dado el entendimiento de Jesucristo es simplemente suficiente. Con esto y alimentando y como dice Tozer, zambulléndonos en la Escritura, se pasarán los años y caminaremos rumbo a la heredad que nos ha tocado. Hay necedad en el corazón del hombre al querer disfrutar, escuchen, de sus propios esfuerzos para gloriarse. Hay egoísmo en decirle a Dios: yo puedo solo, no te necesito. Si usted ve en el Salmo 73, como decíamos, es un salmo lleno de gracia, pues nada de lo que se le da a este hombre, nada a este hombre ni lo merecía ni se lo ganó. Todo se le fue dado por gracia. La pregunta es, ¿entiende usted que lo que usted tiene en Jesucristo es dado por gracia? Y si usted lo entiende, entonces lo valora. Podríamos decir, como dijo David en el Salmo 16, es hermosa la heredad que me ha tocado. Quisiera ir al Salmo 73, vayan a ese texto y voy a darle unos puntos. Vamos a ir al versículo 1. Y el punto en el versículo 1, tenemos el primer punto, y es que hay una conclusión anticipada. Asaf, el salmista, Asaf, Matthew Henry, ustedes ven en su texto, en su capítulo, que arriba dice Salmo de Asaf. No dice Salmo de David, dice Salmo de Asaf. Pues hay tres consideraciones para que procuremos entender quién escribe este salmo. Asaf, si decimos que, o podríamos pensar de que él mismo fue el que redactó este salmo. No lo sabemos con exactitud. Hay otra consideración, y es si fueron dirigidos a él como principal director de música del santuario. Entre otras cosas, otros lo escribieron y se lo dirigieron a Asaf. No lo sabemos. Pero hay una tercera alternativa, y es que Asaf pudo compilar cierto número de himnos a los que sus descendientes añadieron otro más. Entre otras cosas, es el Asaf, o pudo haberlo escrito o compiló todos los himnos. Se cree que los próximos 10 capítulos de los salmos en adelante son escritos por este hombre. Se cree entonces que o le escribieron a Asaf este salmo. No lo sabemos con exactitud, pero quisiera ir al primer punto, y es que Asaf, si usted nota, hay una conclusión anticipada. Por lo general, las conclusiones siempre van a lo último.
Pero en el Salmo 73, versículo 1, ese versículo 1 es tomado como una conclusión anticipada, como algo que, como un prólogo, como algo que es como cuando como cuando uno hace la predicación y al final le pone el título. Lo último que se pone es el título. ¿Me siguen? Si usted nota, dice, ciertamente es bueno Dios con Israel, para con los limpios de corazón. Esta es una conclusión maravillosa. Esto está o expone justamente no solamente las bondades de Dios, sino la condición o la muestra de las bondades de Dios. ¿Quién puede decir que Dios es bueno? Los limpios de corazón. ¿Y para quiénes Dios es bueno? Para los limpios de corazón. Este hombre concluyó esto de una manera extraordinaria. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y usted nota que el Salmo se describe en una primera persona. De hecho, en el versículo 2 dice, en cuanto a mí. Pero la conclusión que él tiene en el versículo 1 es colectiva. Ciertamente bueno es Dios no con él solo, sino con Israel. Por cuanto él ha considerado que Dios es el Dios no de uno, sino de un pueblo. En el versículo, y quiero ir al punto número 2, creo que lo vamos a ir entendiendo poco a poco. El segundo punto es una experiencia contada. El primero concluyó anticipadamente todo, pero luego contó una experiencia. Y le he titulado una experiencia contada. Miren el versículo 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, dice en la Reina Valera, porque tuve envidia de los arrogantes. En la otra versión dice de los orgullosos. Por poco, viendo la prosperidad de los impíos. Pues estos dos versículos es el salmista contando cómo había sido su experiencia. Por poco se resbalaron, ¿qué? Mis pies. Él está contando una experiencia. Primero concluye algo y luego dice, es como si alguien le dice a usted, pues voy a contarte una experiencia que tuve. Quiero decirte que antes de todo lo que te voy a contar, por poco y me caí. Por poquito. Se resbalaron mis pies porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y si usted nota, este hombre estaba viendo lo que no debía, ¿qué? Lo que no debía ver. El que está escribiendo esto no es un hombre que tan solo a lo mejor está como contemplando lo que con otros está sucediendo, sino que está dejando de considerar lo que en él ha pasado. ¿Me siguen? Porque este hombre conocía al Señor. Hay personas que tenemos muchas experiencias por contar. Y la mayoría de nuestras experiencias son unas lecciones. Son lecciones que en muchos momentos son aprendidas. Este hombre aprendió una lección, contó una experiencia. Y es por eso que esto nos lleva al punto número 3. Y son las consideraciones en detalles. No es provechoso. Cuando usted considera algo en detalle, eso no es provechoso. Y podríamos pensar en consideraciones que no deberíamos considerar. Aquellas cosas que no deberíamos considerar en detalle, eso resulta no provechoso para nosotros. Si usted nota, la descripción a partir del versículo 4 hasta el versículo 13 es una consideración del salmista en aquellos detalles que no debería haber considerado. Esto no le vino muy bien a el salmista.
¿Cuántos me siguen? Es como que usted esté prestando atención a algo que usted no debería ¿qué? Prestar atención. Pero no solamente eso, sino que usted entra en detalle cuando está considerando eso. Esto no fue provechoso para el salmista y no será provechoso para alguien que se detenga a considerar en detalle lo que no es provechoso para nuestras vidas. Si usted nota en el versículo 4, mire lo que dice. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Este hombre empezó ¿a qué? A entrar en detalle. Este hombre empezó a decir, empezó a comparar sus problemas con los de ellos. No, pero es que ellos no viven con problemas. Es que ellos tienen el cuerpo ¿qué? Sano y fuerte. De hecho, más adelante, en el versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente, dice, en todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Así que este hombre hacía todo el tiempo, empezaba a hacer comparativos. Y esto no es bueno. Esto no es provechoso. Porque estaremos anclada nuestra mirada en cosas que son inútiles para nuestras vidas, que no edifican, que nos detienen, que nos estancan. Pues esta persona, este salmista, estaba considerando que ellos estaban sin problemas, que tenían el cuerpo sano y fuerte, que no tenían dificultades, que no estaban llenos de problemas como los demás, que lucían su orgullo como piedras preciosas. Y estas consideraciones, por supuesto que cuando se le da lugar, nos lleva al punto número 4. Y es lo que dice el versículo 13 y 14. Conservé puro mi corazón en vano. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. El punto número 4. Hay una profunda afectación por considerar aquello que no debía. Hay afectación cuando considero aquello que no debía considerar. ¿Cómo vemos que el salmista estuvo de alguna manera influenciado? Si usted nota en el versículo 13, tanto fue las consideraciones de estar pendiente de los demás, estar pendiente de los otros, tanto fue así, tan tentado estuvo, que su identidad se vio en peligro. ¿Me siguen? Tan tentado estuvo por estar entretenido y colocando los ojos donde no tenía que ponerlos, que su identidad, que toda su diligencia, su disciplina, su esfuerzo, se estaban viendo ¿en qué? En peligro. Empezó a preguntarse, ¿será que esto de ir a la iglesia, será que esto de congregarme, será que esto de vivir dispuesto a hacer la voluntad de Dios, será que esto sí resulta? ¿Será que esto sí es provechoso? ¿Será que mi corazón está caminando en vano? Me mantuve en inocencia sin ninguna razón, dice el texto. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Lo que está sucediendo es que, primero, él concluye el salmo diciendo, Dios es lo máximo. Dios es tan bueno. Pero les voy a contar una cosa, una experiencia. Casi mis pies se resbalan. Casi me caigo por allá. Es más, empecé a envidiar lo que otros tenían. Y no solamente lo que otros tenían, sino lo que los malvados tenían. Lo empecé a envidiar. Y él empieza a relatar. Y llegamos al punto número 3. Y él empieza ¿qué? A considerar en detalle las cosas. Y esto, número 4, le afectó sobremanera. Pues había puesto su mirada donde no tenía que ponerla.
A veces consideramos tanto los procesos de otras personas que desestimamos lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Cuántos me siguen? Como que no, pues mira la iglesia de allá, mira el pastor de allá, mira la ovejita de allá, mira esto, mira que ellos tienen, mira la casa del vecino, mira. Y lo que Dios está haciendo contigo no vale. Esto afecta sobremanera. Esto atenta contra la identidad de un discípulo, de un hijo de Dios. Pues yo llevo todo el tiempo trabajando y yo no tengo lo que esa persona tiene. No te detengas en esto, porque ahí estamos siendo tentados y estamos arruinando todo nuestro proceso de vida. Como pastor, hay momentos o hubieron momentos mucho más agudos en unos años anteriores donde esto era notorio. Era como, ¿y por qué no sucede esto? ¿Por qué a ellos sí y por qué acá no? Todo el tiempo esas comparaciones. Pero creo que debemos entender de que Dios está haciendo algo con cada uno de nosotros y Dios sabe lo que hace. Y debemos disfrutar nuestro proceso y no permitir que al ser tentados caigamos. Y entonces viene el punto número 5, y es la desestimación propia hace que camine en terrenos evitables. La desestimación propia hace que el hombre camine en terrenos evitables. Mire, en muchos momentos me he encontrado con personas que caminan en terrenos donde podían evitarse caminar. Y todo esto por la desestimación propia. En las relaciones de pareja, las personas, y esto sucede mucho en la juventud y bueno, también en los adultos, por supuesto, de cómo las personas, por estar mirando, o los matrimonios, o el querer a lo mejor atraer a su marido o a su novio o a la novia, o bueno, empiezan a negociar su identidad y empiezan a hacer cosas que los otros hacen. Y es que yo también me tengo que, voy también a hacer esto porque tal persona lo hace. Cuando hay una desestimación propia, familia, esto nos hace caminar en terrenos ¿qué? Evitables. Podríamos evitar caminar en esos terrenos, y para esto vamos al versículo 15. Mire lo que dice: si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Traté de entender, traté de conocer. La pregunta es, ¿por qué no conoces mejor lo que ahora tienes? ¿Por qué no disfrutas mejor lo que ahora tienes? Este salmista trataba de entender ¿qué? Lo que pasaba con otros, pero no valoraba lo que sucedía con él. Y esto le resultó una tarea muy difícil. Si usted nota en el versículo 14, en el versículo 15 dice: si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Este hombre creo que recapacitó y dijo: oh, por Dios, si yo hubiera hecho esto, y hubiera hablado y hubiera abierto mi boca, hubiera sido un traidor, hubiera pecado contra ti. Hay momentos donde solito nos enredamos la vida. Dígale que está a su lado: no se vaya a enredar en la vida solo. Consideremos lo que somos en el Señor, la herencia que tenemos en Cristo, el proceso. Confiemos en que Dios está haciendo su obra en nosotros.
en nuestros hijos. No hable delante de sus hijos lo que los otros hijos, no es que yo quisiera que mi hijo fuera como el otro. No, disfruta a tus hijos. A veces pensamos como que, no, pero es que si el de allá, si este hubiera sido tan obediente como el de allá, es que mira el de allá, es que él sabe, es que no sé qué. Pues disfrutemos el proceso que tenemos con nuestras esposas, con nuestros hijos. No desestimemos lo que el Señor nos ha entregado. La identidad, nuestro hogar, lo que tenemos, nuestros recursos, la manera como vivimos. No desestimemos nada por estar en busca de otros horizontes, atentos a los demás. Número 6. Y aquí vemos una gracia, la gracia de Dios en recibirnos y en hacernos entender. Esto me fascina, porque en el versículo 17 dice, entonces entré en tu santuario. Este texto es el punto de quiebre de este hombre. La clave de este pasaje está en el versículo 17. Porque en el versículo 17 fue cuando este hombre entró en el santuario. Y Dios le abrió ¿qué? El entendimiento. Y empezó a considerar lo que antes consideraba como, ¿yo por qué pensaba así? Pero yo soy muy bienaventurado. Yo soy muy dichoso de tener esto. El chip le cambió cuando tuvo un encuentro ¿con quién? Con el Señor. Cuando en oración, en intimidad con Dios, Dios le dio la gracia y le recibió. Es hermoso cuando dice, entonces entré en tu santuario. El santuario es tuyo, no es mío. Tú me diste entrada en tu santuario. Me recibiste y me hiciste entender. Esto es maravilloso. Cuando yo leo esto digo, tanta paciencia, tanta nobleza, tan enseñable, tanto que Dios me ha dado para poder conocerle. ¿Creen que Dios había podido como decir, este es un testarudo, no sabe quién soy yo para él? Así que vamos a dejarlo ahí. No vemos esto. Vemos que Dios toma a este hombre y le permite por gracia conocer la otra cara de la moneda. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocimos la otra cara de la moneda? Hemos conocido la otra cara de la moneda. Yo creo que todos. Y por fin entendí el destino de los perversos. Él estaba preocupado, era por los perversos. Estaba atento ¿a qué? A los perversos. Como que, pero estos tienen más. Perversos, bueno, pues no importa, pero tienen más, mira. No tienen problemas, son saludables, aplastan, tienen orgullo, se jactan. Pero el Señor no le hizo caer en cuenta ni de los problemas, ni de las arandelas, sino que Él entendió el destino de ¿qué? De los perversos. El Señor ni siquiera le dijo a ellos, no le respondió la pregunta ¿por qué ellos tienen más problemas que, o por qué tienen menos problemas que los que no deberían tener problemas? El Señor no le responde esto. El Señor lo que le dice es, hey, no te fijes en eso. Fíjate en que ellos son unos perversos. Pueden tener, pero son perversos. Y este es el destino de ellos. Así que el punto número 7 también nos muestra la gracia de Dios dando razones suficientes para no desistir. La gracia de Dios, la vemos allí, dando razones suficientes para no desistir. ¡Qué gracia de Dios! ¡Qué maravilla! La gracia de Dios dando razones suficientes para no desistir y conocer el destino de los perversos. Esto lo vemos en el versículo 18 al 20. Mire lo que dice: en verdad los pones en un camino resbaladizo
y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los errores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas. Así que este hombre entendió que el camino de los perversos, el destino de ellos. Y es por eso que hay gracia en que Dios le dé al hombre razones. ¿Por qué gracia? Porque usted y yo a lo mejor no merecemos que Dios nos como que se digne y se baje a explicarnos las cosas. Pero Él lo hizo. Nos da razones suficientes, nos da motivos suficientes para no desistir. Si usted nota, en el versículo 18 dice, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, en verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen. ¿Quién es el que hace que se deslicen? El Señor. Y es interesante porque cuando leímos el versículo 2 dice, pero en cuanto a mí casi perdí mi equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Ahora cantábamos, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. ¿Quién nos ha sostenido en medio de nuestras necedades? Dios. ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Porque no lo merecemos? No, por pura gracia. Y nos ha dado razones por pura gracia para no desistir. ¡Qué maravilla! Esto humilla al que se acerca. Esto expone el plan de Dios con los malvados. Anima a que no consideren cosas en vano, sino que procedan en pureza. Yo creo que cuando el Señor vio a este hombre, dijo, ¿tanto te ha afectado estar con los ojos puestos en la tierra, no? Mira cómo estás, al punto de que dices de que en vano has guardado tu corazón para mí. Tanto te ha afectado. A veces no siempre que el hombre pone sus ojos en la tierra, termina siendo afectada la relación con el Señor. Y el Señor por gracia levanta a este hombre. Y yo creo que el Señor diciéndole, pero mira cómo está, yo no te dejé así. Como que tú no eras así. Yo te dejé como, vino la tentación, empezaste a considerar los detalles de este mundo y mira cómo estás. Levántate. Ven, con paciencia restaura. Da razones para que no desistamos. Y entonces nos muestra y le permite a este hombre considerar el camino de los perversos y el camino de los hijos, de los escogidos del Señor. Y entonces él empieza como a sonreír. Yo me imagino a este hombre empieza a sonreír. Ay, ahora entiendo. Qué pena, Señor. Perdóname. No entendía. Y ahí viene lo número 8. Y es que el entendimiento humilla y conduce al arrepentimiento. Cuando el hombre entiende a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, cuando el hombre, Dios le explica, le da argumento, le da razones, el hombre queda humillado. Y esto lo conduce al arrepentimiento. Y esto fue lo que pasó con este hombre. Pues miren el versículo 21 y 22. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Esta palabra amargura estuve en congoja, estaba confundido, qué pena contigo, estaba en pecado, no lo entendía. Es lo mismo que ha sucedido con la historia de Job.
Un hombre que le sucedieron cosas y no lo entendía. Cuando el Señor da entendimiento al hombre, el hombre queda ¿qué? Humillado. Lo humilla. A Job lo humilló, le dijo: hey, es que tú no sabes quién soy yo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice toda la creación? Cuando yo puse los cimientos al mundo, ¿dónde estabas? Ciertamente, escuchen esto. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas para que consideremos nuestras tontas ideas y cuán necios somos. Y caigamos desde, como un coco, caigamos desde la altura y sepamos que simplemente somos una cosecha de todo lo que Él ha hecho. Esto nos humilla mucho. Era necesario que este salmista viviera y pasara por esto, para que él se diera cuenta los privilegios de ser un hijo. A veces, como que en medio de nuestras tonterías, nuestro Dios tan sabio como es, las usa para que nosotros podamos ser redarguidos, para que caigamos en cuenta y digamos: oh no, pero es que, perdóname, yo no entendía. Y miren el versículo 18, 21 al 22. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Ahí el hombre ya entró en ¿qué? Ya el hombre ya no parecía un animal. Ya el hombre empezó a ¿qué? A caer en cuenta, a razonar. Ya empezó a decir: oh por Dios, toda mi vida me porté como un animal. No reconocí a mi amo. Aún el buey conoce a su amo, pero yo no lo hacía. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. No lo entendía. El problema de este hombre era que no entendía. Y entonces viene el punto número 9. Y es: el entendimiento tiene consigo gratitud, disposición y convicción. El entendimiento trae consigo gratitud, disposición y convicción. Cuando el hombre de Dios entiende qué ha pasado, wow, ese hombre no le queda de otra sino caer de rodillas en gratitud. Ahora vemos un hombre dispuesto y ahora vemos un hombre lleno de ¿qué? De convicciones. El entendimiento trae consigo gratitud, disposición y convicción. Y es por eso que les animo a que lean el versículo 23 en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, a mí esto, cuando lo estuve estudiando, me revolcó mi cabeza. Casi que brinco en una pierna porque miren lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Con todo lo que ha pasado, todavía ¿qué? Estar mirando lo que no debía. Y escuchen, este texto, recuerden, no es un texto de una persona que desconocía a Dios. Es un hombre que conocía a Dios, pero que empezó a ser tentado y empezó a considerar en detalle las cosas. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Miren esta herencia. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme mi salud, disposición y debilitarse mi espíritu, estar dispuesto a todo.
Pero aquí viene convicción. Pero Dios, esto es convicción, sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Oh, por Dios, qué belleza de texto. Miren, por favor, quisiera que notara el cambio de mentalidad, de chip de esta persona. Antes era, no, pero yo para qué. No, yo estoy ahí como, ¿será que esto es en vano o qué? ¿Será que? Pero cuando el hombre entiende, ya empieza ¿qué? A decir, oh, no, estoy confundido. Puede fallarme lo que sea, pero tú serás mío para siempre. Esto es maravilloso. Y aquí recordemos algunas apartes que tenemos. Todavía te pertenezco. Me tomas con tu mano derecha. Me guías con tu consejo. Conduces a un destino. Me conduces a un destino glorioso. Das esperanza. Pues ¿a quién tengo yo en el cielo? Y esto me fascina porque hoy en día, hace muchos años, se ha filtrado la Iglesia Católica siempre lleva a su feligresía a que oren o a que los muertos intercedan por ellos. Y entonces cuando llegues allá intercedas por mí, o roguemos a para que, como él ya está en el cielo, interceda por mí. Los muertos no interceden. Pero este hombre estaba claro en algo, y es: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y esto nos lleva a pensar lo que ha hecho Cristo en nosotros. En 1 Timoteo, capítulo 2, dice que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. El único. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Yo creo que podríamos quedarnos en cada línea de estos textos, del versículo 23 al 26, y podríamos sacar unas maravillas. Pues cuando dice, me guías con tu consejo, es maravilloso. Todavía te pertenezco, me tomas. Pero no solamente como que me tomaste, todavía te pertenezco, sino que ahora me conduces a un destino glorioso. Ahora me das tu consejo para no descarriarme. ¿Cuál es la respuesta a esto? Pues la encontramos en el versículo 25. Cuando el salmista dice, todavía te pertenezco, me tomaste, me guías, me conduces, me das esperanza. Hay una respuesta y aparece en el versículo 25. ¿Cuál es la respuesta? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Esa es la respuesta. ¿Cómo debemos responder ante tanta grandeza, tanta gracia, tanta misericordia, tanta nobleza, tantas enseñanzas, tantos recursos que el Señor nos dio, tanta herencia? ¿Cómo debemos responder? Te deseo más que cualquier cosa en esta tierra. En el versículo 25 de la Reina Valera lo dice de esta forma: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es maravilloso. Como que pueden haber muchas cosas, pero nada deseo más que tenerte a ti, Señor. Usted no ve, él se estaba quejando por los problemas, ¿se acuerdan? Como que por qué los problemas allá y no sufren ni nada. Y ahora ya ni siquiera está pensando en los problemas. Él no está diciendo como que deseo nunca más tener problemas. Él dijo, aun cuando vengan los problemas, mi deseo eres tú, Señor. Porque él dice ahí, él dice en el texto, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu. O sea, que venga ¿qué? Lo que sea. No deseo no tener esto. No deseo que mi carne no desfallezca. No me interesa que desfallezca. Mi deseo es tenerte a ti. Mi deseo eres tú. No hay nada en la tierra que pueda desear
más que tenerte a ti. Esto es maravilloso. Y esto nos invita a reflexionar, ¿dónde están nuestros deseos? ¿Dónde están nuestros deseos? ¿Qué deseamos? ¿Acaso no consideramos que en el Señor tenemos la herencia? El Señor nos ha dado su herencia. ¿Acaso no deseamos a su Hijo hacer su voluntad? Esto debería ser en respuesta a todo lo que hemos hablado. Y lo que hablamos es, el versículo 26, es una disposición y es una convicción que resulta muy similar a lo que dice en Daniel. Por favor, vayan a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. En el versículo 16. Vamos a leerlo a partir del versículo 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? ¿Qué cosa está? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, escuchen, disposición y convicción aquí. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Verso 17, si no lo tienes subrayado, subráyelo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Como quien dice, no te confundas. Nosotros estamos dispuestos y convencidos. Si nuestra carne desfallece, si nos enfermamos, puede fallarme la salud, puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Esto es maravilloso. Y número 10 es lo final. En el versículo 27 dice, los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Este texto habla acerca del destino de los que se apartan del Señor. Pero miren el versículo 28 y con este termino. En el Salmo 73, 28. Aquí terminamos nuestro capítulo. ¿Recuerdan el versículo 2 que dice, en cuanto a mí? Versículo 2, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y ese en cuanto a mí vuelve y aparece en el versículo 28. Y dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Así que este punto lo he titulado, qué bueno es estar cerca de Dios. El Señor soberano es mi refugio. Contaré de sus maravillas. Qué bueno es estar cerca de Dios. El Señor soberano es mi refugio. Contaré de sus maravillas. Y esto es lo que dice el versículo 28 en la Nueva Traducción Viviente.
En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio. Y a todos les contaré las maravillas que haces. ¿Cómo no contar las maravillas de Dios? Si este hombre ya había, con toda la disposición, la convicción, el entendimiento, ahora este hombre estaba ¿qué? Ahora este hombre era dispuesto a ¿qué? A proclamar las verdades del Señor. Y eso es lo que hoy la iglesia debería hacer. Qué bueno es estar cerca de Dios. Hemos aprendido que el Señor nos ha dado herencia. Y miren, al final de los tiempos, querida iglesia, todos aquellos discípulos de Jesucristo, al final de los tiempos, miren cómo serán tratados los hijos de Dios. Mateo 25:34, mire lo que dice. Este es el trato que se le dará a los hijos del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que desde la fundación del mundo hay un reino que preparado. El rey dirá: vengan, benditos de mi Padre. Así que no deberíamos desestimar lo propio. Ya nosotros en Jesucristo somos justificados, regenerados, y el Señor por su gracia nos ha dado tanto favor. Miren por favor Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia ¿qué? Eterna. Así que, ¿cuál debe ser nuestra disposición? Como el título decía, luego de parecer un animal, solo Dios ¿qué? Es mi bien. Solo Dios es mi bien. Como dice David en el Salmo 16, mi porción es Jehová en esta tierra de vivientes. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Y simplemente escuchen esto. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Este es un hombre, el que está escribiendo esto es David. Y lo está escribiendo fruto de lo que vivió en la cueva de Adulam. Salmo 142. Y dice versículo 5, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Quién es el Señor para nosotros? Nuestra porción en la tierra de los vivientes. Él es nuestra bendición. A Él deseamos más que ¿qué? Que cualquier cosa en esta tierra. Esa debería ser nuestra respuesta a todo lo que el Señor nos ha dado. Oremos al Señor y démosle gracias. Señor, te damos gracias porque solo tú eres bueno. Lo que acabamos de estudiar, esto ha ocurrido en nuestras vidas. Es una realidad. Y nos identificamos con este hombre. Pues
Cuando decimos casi perdemos el equilibrio, mis pies resbalaron, estuve a punto de caer. ¿Y por qué razón? Porque envidiaba a los orgullosos, porque estaba atento a aquellas cosas que otros tenían, que otros hacían. Perdónanos, Señor. Cuando tú abres el entendimiento nuestro, no hay otra manera de proceder, sino reconocer en arrepentimiento cuánta gracia se ha derramado sobre nosotros. Podemos decir lo mismo que decía el salmista: fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Perdónanos, oh Señor, porque no entendemos lo que tú haces. Pero esto nos da lugar a exaltar tu nombre, a decirte gracias por tanta paciencia, por tanta nobleza. Gracias por tus enseñanzas, por tu guía. Como dice el texto, porque siendo así todavía te pertenezco. Porque me tomas de la mano derecha, porque me guías con tu consejo, porque me conduces. Allí donde estás, dile: Señor, gracias, porque me conduces a un destino glorioso. Puedo decir: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Que nuestro deseo, Señor, sea solo tú, solo tu presencia, solo tu Hijo, el conocerte, el hacer tu voluntad. Como dice en el Salmo, nada quiero diferente a ti, Señor. Que esa sea nuestra actitud en respuesta a lo que conocemos de ti. Que haya disposición, que haya convicción en la manera como vivimos. Que lo que resta de nuestros días en esta tierra, que podamos estar dispuestos, y aun cuando nuestra salud se debilite, nuestro espíritu se debilite, podamos decir: Él es mi fuerza. Él es la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Señor, cuán bueno es estar cerca de ti. Tú eres nuestro refugio y de ti contaremos todas tus maravillas, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Señor, gracias por mis hermanos. Sea toda la gloria para ti en Cristo Jesús. Amén y amén.